Amigos y hermanos, estudiantes de la escuela sabática, es un placer estar de vuelta con ustedes y juntos discutir la lección de esta semana. En la semana anterior estudiamos la lección número 6, que se titulaba Las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿Cuánto aprendimos allí en esa lección? ¿Qué lección quiso el Señor Jesús revelarnos? Allí aprendimos de cómo Dios ama a las mujeres, en qué sitial las tiene. Y vemos que aún el versículo de memoria decía que ya no hay varón ni mujer, porque las mujeres ante Dios tienen el mismo valor. Allí vimos los nombres de varias mujeres que tuvieron de una manera u otra incidencia en el ministerio de Jesús, empezando con su madre, y así vimos varias mujeres, el cual pudimos estudiar su vida en la semana anterior. También esta semana entonces, la lección número 7, nosotros vamos a estudiar Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Nosotros vamos a ver en esta semana cuánto énfasis, cuánto interés, cuánto esfuerzo pone Lucas por mostrarnos a nosotros el papel preponderante que desempeñó el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, a la vez que destaca también la importancia de la oración en la vida del cristiano. El Espíritu Santo desempeñó un gran papel en la vida o en el ministerio de Jesús, de manera que Lucas, en su interés por darnos a entender, que podamos entender el papel del Espíritu Santo, él hace en el Evangelio que lleva su nombre y en el libro de los Hechos 74 referencias del Espíritu Santo. Y nos habla de que el Espíritu Santo, empezando en la encarnación, como usted recuerda, como el Espíritu Santo, el ángel le anunció a María que le haría sombra. Así que entonces, desde entonces, el Espíritu Santo estuvo guiando el ministerio de Jesús. Lucas también se centra mucho en la vida de Jesús. Y su evangelio es muy cristológico. Allí nosotros podemos ver una gran cristología cuando él nos presenta la vida de Jesús desde la encarnación, su bautismo, el ministerio de Jesús, todo lo que Jesús hizo durante su ministerio y aún después que ascendió, también después de la ascensión. Lucas siempre nos habla de Jesús hasta la difusión de las iglesias, cómo la iglesia se difundió rápidamente, cómo llegó. Así que entonces en esta semana yo quisiera analizar, en esta semana nosotros vamos a estudiar acerca del ministerio de Jesús y el papel del Espíritu Santo y también la oración, como Jesús se dedicó a la oración, aunque era Dios, nos dio una tremenda lección a nosotros cuando dependió de la oración. El versículo de memoria, antes de analizarlo, yo quisiera leerles a ustedes 5 versículos que están en ese mismo capítulo. Los versículos de memoria se encuentran en el capítulo 11, los versículos 9 y 10. Pero como la Biblia en principio no se escribió, no se dividió en capítulo ni en versículo, sino que se dividió después, por eso usted encuentra que para usted entender algunos pasajes, tiene que leer los versos anteriores, de igual manera a veces los posteriores también. Me voy a permitir leer en el mismo capítulo 11, los versículos 5 al 8. Dice aquí, y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él de noche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje
y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a traérselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo. Nota lo que Jesús dice. Estos versículos sirven de preludio a los versículos de memoria. Jesús dice que si usted tiene un amigo y usted va y le llega a una persona de viaje, o se le presenta algo, que usted tenga que ir donde él de noche, y ya está acostado, está allí, está con su familia acostado, y usted le dice a que usted fue, es una necesidad que usted tiene, como ya él está acostado, obviamente que para él esto es inoportuno. Dijo Jesús que él quizás por tratarse de su amigo, tal vez no se lo daría, pero por la forma inoportuna le daría todo lo que él quiere de su amigo. Y entonces cuando él dice, ahora analicemos el versículo de memoria, dice el versículo de memoria, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Lucas 11, 9 y 10. Pero yo os digo, pedid y os recibiréis. Debemos pedir, pero ¿cómo pedir? Según mi rastreo por la Biblia, imagino que usted también, usted se habrá dado cuenta que las promesas de Dios, esta que estamos analizando aquí, donde Jesús promete que debemos pedir y recibiremos, parece que está condicionada. Y la condición es que si pedimos como conviene. El apóstol Santiago dice que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos como no conviene. O sea, al no pedir como conviene, Dios, que es un Padre amante, entonces no nos da lo que pedimos. De manera entonces que pedir es interesante, pero saber en la forma como debemos pedir todavía es mejor. Para eso se necesita el Espíritu Santo, que es el que nos revele lo que nosotros debemos pedir, el que conoce nuestras necesidades mejor que nosotros. Así que no se desanime si usted pide y no recibe, analice a ver si usted está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. De igual manera, Él dice, buscad y hallaréis. Buscar, pero ¿de qué manera buscar? A veces nosotros buscamos y no encontramos. ¿Será que Dios no cumple su promesa cuando buscamos y no encontramos? La Biblia es categórica y al buscar dice cómo debe ser nuestra búsqueda. En primer lugar, la Biblia asevera que nosotros debemos buscar de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El que madrugando me buscaréis, me hallaréis. Nosotros a veces buscamos, pero no buscamos con interés, no buscamos de corazón y por tanto no encontramos. Nuestra búsqueda debe ser como esa búsqueda de María y José. ¿Recuerda usted cuando el niño Jesús se extravió en el templo? Que María y José se fueron y lo dejaron. Que cuando ellos llegaron allá a su casa fue que echaron de menos al niño. Ellos volvieron otra vez a Jerusalén y eso le costó a ellos 3 días de camino. Lo encontraron porque lo buscaron hasta encontrarlo. Así usted y yo debemos buscar. Debemos buscar de todo corazón, con ansiedad. Buscarlo hasta encontrarlo. El que me buscare, Jesús dice entonces, Dios dice, que nosotros le buscaremos y lo hallaremos cuando le busquemos de todo vuestro corazón, cuando le busquemos con diligencia. Dice la Biblia también de la salvación que tenemos que buscarla con temor y temblor. Dice Isaías 55:6, primera parte, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La otra parte
del versículo dice, llamad y se os abrirá. Llamar, pero ¿cómo llamar? ¿Será que nosotros ahora podemos llamar y no lo hacemos y después trataremos de hacerlo cuando ya sea tarde? La segunda parte de Isaías 55:6, si la primera parte dice, buscar a Dios mientras puede ser hallado, la segunda parte dice, llamarle en tanto que está cercano. Ahora es cuando debemos llamar, cuando debemos buscar, cuando debemos pedir, antes que sea tarde. Así que Dios es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que quiere darnos más que lo que nosotros mismos pedimos. Así que cuando vayamos a pedirle a Él, en primer lugar, vayamos con confianza, con la seguridad que vamos a recibir lo que pedimos, porque lo pedimos con fe. Y si lo hacemos así, entonces la promesa de Dios se va a cumplir en nosotros, que Él nos va a dar lo que pedimos, porque pedimos bien, que nos va a dar también lo que estamos buscando, lo vamos a encontrar. Y cuando llamemos a la puerta, pues ya se va a abrir, pues esa es su promesa. La parte del domingo, Jesús y el Espíritu Santo. Esa es la parte que nosotros vamos a estudiar el día domingo. El cual quisiera analizar aquí con ustedes. El Espíritu Santo desempeñó un gran papel en la vida de Jesús. Nosotros vemos desde la encarnación, vemos que a la pregunta de María, cuando el ángel le anunció que iba a tener un hijo, que iba a tener el Hijo, el Redentor del mundo, María dijo que ella no sabía cómo iba a ser. Le dijo, pues no conozco varón. El ángel le dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Así que vemos entonces el papel del Espíritu Santo en la encarnación de Jesús. Podemos ver también, la Biblia nos habla ahí mismo, en Lucas 2, del 25 al 32, cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo. Jesús, María y José, circunscribiéndose a las leyes de ese tiempo, llevaron al niño para dedicarlo, para presentarlo 8 días, como yo hacía, circuncidarlo también. Así que entonces había una persona que se le había hecho una promesa. Se le había prometido a Simeón que no vería la muerte hasta que sus ojos no vieran el ungido de Dios, no vieran la consolación de Israel. Ese día que Jesús iba a ser presentado en el templo, el Espíritu Santo movió a Simeón. Y Simeón, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, alertado por el Espíritu Santo, llegó hasta allí, al templo donde presentaron a Jesús. Y mientras él tenía el niño en sus brazos y decía, Señor, ahora han visto mis ojos, era la consolación de Israel, ahora puedes pedir a tu siervo en paz, el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos también en ocasión del bautismo de Jesús, como el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Pero también nosotros podemos ver que como el Espíritu Santo ungió a Jesús para el ministerio, usted puede ver todas las incidencias del Espíritu en el ministerio de Jesús. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el Espíritu Santo fue el fanal que guió el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús estuvo completamente dirigido por el Espíritu Santo. Sí que el Espíritu Santo trabajó y todavía sigue trabajando en la redención del hombre. Toda la deidad estaba activa mediante el ministerio de Jesús. Toda la deidad ya se había puesto de acuerdo para redimir a los seres humanos. Pero es fácil notar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo parecería entonces, causa la impresión, y podemos decir, que el Padre ideó la salvación. Jesús la efectuó y el Espíritu la aplica al corazón. De hecho,
Él es que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo, sería imposible nosotros reconocer que somos pecadores, porque el Espíritu Santo es el que toca nuestras vidas y nos convence de que somos pecadores. De igual manera, nosotros muchas veces también salimos a predicar y nuestras predicaciones son infructuosas porque no llevamos el Espíritu Santo. Queremos que la persona se arrepienta, pero no tenemos el Espíritu Santo. Por consiguiente, predicamos y las personas no se convencen. Porque convencer significa vencer con algo o con alguien a una persona. ¿Y cuál es el que convence entonces? Es el Espíritu Santo. De manera que de eso se trata la parte del domingo, del papel preponderante del Espíritu Santo en la vida, en el ministerio del Señor Jesús. La parte del lunes aquí nos habla de la vida de oración de Jesús. Aunque Jesús era Dios, sin embargo vivió una vida dedicada a la oración. Pero cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar si Dios sabe todas las cosas? Si dice la Biblia que todavía las palabras no están en nuestra boca, ya Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué orar? Es que el hombre siempre tiene una parte que hacer. Y una buena pregunta sería, ¿qué es esa parte que el hombre tiene que hacer? La parte que el hombre tiene que hacer es lo que él puede hacer. Porque lo que él no puede hacer, entonces Dios lo hace por él. Por eso Dios es un Dios de lo imposible. Veamos algunos casos. Nosotros podemos notar, por ejemplo, cuando la resurrección de Lázaro. A Jesús le llegó la noticia que Lázaro estaba enfermo. Jesús no fue. Después le llegó la noticia que Lázaro había muerto. Jesús le dijo a los discípulos, vamos a Betania, porque nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Cuando Jesús vino, Marta le dijo, maestro, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo entonces, dime dónde pusieron su cuerpo. Y lo llevaron donde habían sepultado a Lázaro. Jesús dijo, quiten la piedra. Y quitaron la piedra. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y cuando Jesús dijo, Lázaro, ven fuera, que Lázaro resucitó, que salió a sí mismo vendado, como lo enterraron, Jesús dijo, desatadlo. ¿Por qué desatarlo? Los hombres no tenían poder para resucitarlo, pero sí podían desatarlo. Entonces Jesús dijo, desátenlo. Usted no puede resucitar, pero puede desatarlo, desátenlo. Podemos ver otras cosas también en el mismo tenor. ¿Por qué confesar los pecados si Dios quiere perdonarnos? Dios es un Dios perdonador y quiere otorgarnos su perdón. ¿Por qué confesar los pecados entonces? Es que el confesar los pecados es de nosotros, pero el perdonarlo no. Entonces, ¿por qué Dios no nos perdona sin que nosotros confesemos los pecados? En primer lugar, esto indica que nosotros estamos aceptando la voluntad de Dios, porque Dios no hace nada obligado. Si Dios perdonara mis pecados sin yo pedir el perdón de ellos, entonces quizás Dios me estaría obligando, porque no todo el mundo quiere que su pecado sea, pero la gente quiere seguir pecando. Por eso entonces, cuando yo confieso mi pecado, estoy diciendo que estoy en disposición, acepto la voluntad de Dios, quiero ser perdonado, tengo confianza en Dios, entonces Jesús me perdona. También otras cosas nosotros podemos ver acerca de la oración. La oración no tiene por finalidad persuadir a Dios para que haga algo en favor de nosotros, quizás para que su voluntad sea en favor de nosotros. No tiene esa intención persuadir a Dios.
Más bien la oración tiene el propósito de descubrir cuál es la voluntad de Dios al respecto. Porque Él sabe las cosas que nosotros necesitamos. Entonces por eso usted y yo debemos orar. Al orar, Dios nos revela cuál es la voluntad de Él para con nosotros. Dios nunca puede darnos las cosas que nosotros queremos si nosotros no pedimos conforme a su voluntad. Por eso decía en el versículo de memoria que el recibir las cosas está condicionado si nosotros pedimos bien. Además, también nuestras vidas tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios para recibirlo. Usted puede comparar esto con los hijos. Los expertos aconsejan que cuando un niño pide algo en medio de sus rabietas y sus pataleos que ellos hacen, no es aconsejable que usted se lo dé. En primer lugar, el niño se va a mal acostumbrar. Y cada vez que él quiera hacer algo, va a recurrir a esto. Nunca va a cambiar. Él nunca va a entender que usted lo va a premiar como consecuencia de portarse bien, sino que él quiere manejarlo a usted. Así es Dios. Todas las cosas vienen como consecuencia de la relación que nosotros tengamos con Dios. Así como cuando un niño se porta bien con usted, usted lo premia. Así también Dios nos concede las cosas cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad y nos circunscribimos a su voluntad. Entonces podemos veamos ahora la vida de oración del Señor Jesús. Jesús, en ocasión de su bautismo, oró. Y oró de una manera tan eficaz, esa oración fue tan poderosa, que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió a Jesús como paloma. Segundo, Jesús oró también para elegir a sus discípulos. Allí, en Lucas 6, 12 y 13, le dice a usted que Jesús pasó la noche entera en oración. ¿Qué indica? Que cuando usted y yo queremos hacer algo, antes debemos pedir la dirección de Dios. Debemos pedir a Dios que sea Él quien esté a través de nosotros, para que Él haga la cosa y no nosotros. Y más cuando se trata de elección. Porque los seres humanos ven lo que está delante, pero Dios ve el corazón. Así como dijo en ocasión de la elección de David. También nosotros podemos ver que Jesús oró por sus discípulos. Jesús allí oró por sus discípulos. Siempre Jesús oraba por ellos. Pero también usted va a ver que Jesús oró antes de la transfiguración. ¿Por qué Jesús oró antes de la transfiguración? Esto de la transfiguración también obedecía a una profecía, si se puede decir. Recuerde que Jesús había dicho, yo le aseguro que aquí hay gente que no verá la muerte sin ver el reino de Dios. Así que allí los discípulos tuvieron la oportunidad de ver el reino de Dios en miniatura. Pero Jesús, antes que esto ocurriera, Jesús oró. Y nosotros vemos entonces cómo la gloria de Dios descendió allí. También Jesús oró en el Getsemaní. ¿Por qué Jesús oró en el Getsemaní? En el momento más difícil de su vida, cuando Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Recuerde, hermano, que Jesús no enfrentó la muerte como Dios, la enfrentó como hombre. Ya Jesús le dijo a los discípulos, mi hora ha llegado. Ya Jesús sabía que su crucifixión estaba cerca, que comenzó a entristecerse. Y le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Pero note el ejemplo que Jesús nos dejó. Recurrió a la oración. Y aunque iba a enfrentar el momento más difícil de su vida, dejó que fuera su Padre quien decidiera. Él expresó claro que su voluntad, si era su voluntad, quizá él dijo, Padre, la hora ha llegado. Pero que si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Qué bien, hermanos, que cuando se presentan momentos como estos, nosotros dejemos que sea la voluntad de Dios que obre, la voluntad de Dios que actúe. Nunca nosotros querer que se haga nuestra voluntad. Y la parte 6 aquí por último, nos habla que Jesús oró entregando su vida. Cuando dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Con esto Jesús dijo, Padre, ya estoy para descender al sepulcro, pero lo voy a hacer con la esperanza de vida eterna. Yo sé que tú me vas a levantar. Jesús sabía que se iba a levantar el tercer día. Yo sé que tú me vas a dejar en el sepulcro. Ya voy a dormir, pero mi vida estará escondida en ti, la pongo en ti, para que tú me levantes del sepulcro. En tu mano encomiendo mi espíritu. Qué bien, hermanos, amigos, estudiantes de la escuela sabática, que nosotros, cuando tengamos que descender al sepulcro, lo hagamos con esa seguridad de que nuestra vida va a estar escondida en Cristo y que cuando Jesús venga por nosotros, nosotros podemos ir con Él a las mansiones celestiales. La parte que continúa, que es la parte del martes. Aquí la oración modelo. Todo el mundo conoce acerca de la oración modelo, el Padre Nuestro. Jesús estuvo tan interesado. Jesús no solamente vivió una vida de oración, sino que también nos encargó a nosotros que oremos. Dijo, oren en cada momento para que no entren en tentación. Y fue la preocupación de Jesús que sus seguidores oraran. Él sabe que en la oración hay poder. Y su interés se hace tan evidente que no solo nos mostró la necesidad de orar, sino también nos enseñó a orar para que nadie tenga excusa. Es, por ejemplo, como la predicación. Jesús quiere que todo el mundo le predique a todo el mundo. ¿De qué manera? La Biblia dice, una escritora norteamericana, que cada persona que viene a la iglesia nace en el reino de Dios como misionero. Y Jesús dijo entonces, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero como nos está enviando a todos a predicar, y el ser humano se caracteriza por poner excusa, para que nadie tenga excusa de no ir a predicar, Jesús no solamente nos mandó a predicar, sino que también nos preparó el sermón. ¿Cómo lo preparó? ¿Dónde está el sermón? ¿Recuerda usted cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado? Ese es el sermón. Ahí lo preparó. No se preocupe que voy a decir. Usted sabe lo que Jesús le ha mandado decir, lo que usted sabe de Jesús. Dígale a las personas que eso basta para que las personas se convenzan. Entonces, aquí Jesús no solamente nos mostró la necesidad de orar, sino también nos enseñó a orar. Y mire de qué manera. El Padre Nuestro es una oración modelo que contiene 7 grandes tópicos, el cual cada uno de ellos representa una necesidad básica. Veámoslo. La primera necesidad es la necesidad paternal. Padre Nuestro. Cuando nosotros vemos a Dios como el Padre, nos vemos entonces como su Hijo, como sus hijos. Pero además de eso, al ver a Dios como el Padre Nuestro, vemos también a los demás como hermanos de nosotros. Entonces, al saber que Dios es nuestro Padre, estaremos nosotros satisfechos de tener un Padre amante, así como Dios, un Padre misericordioso. Entonces, Padre Nuestro es la primera necesidad de que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Padre. Lo segundo, la necesidad de santificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Santificado sea tu nombre. Dios quiere que nosotros santifiquemos su nombre. ¿Cómo lo hemos de santificar? Dios es santo, debe vivir vida santa, vida que agraden a Dios.
vida que se circunscriban a la voluntad de Dios. De esa manera, usted y yo estamos santificando el nombre de Dios. Para nosotros quizás los nombres no tienen mucho significado, pero en la cultura judía sí tienen un gran significado. ¿Recuerda usted? Yo sé que usted tiene buena memoria. Y usted recuerda el tercer mandamiento. ¿Cómo dice el tercer mandamiento? Dice que Dios no dará por inocente a todo aquel que tome su santo nombre en vano. Entonces, el nombre de Dios es un nombre que debe ser respetado, reverenciado. No podemos mencionar el nombre de Dios como cualquier cosa. Al mencionar el nombre de Dios, debemos saber que estamos mencionando el nombre del Dios Altísimo. A veces yo me asombro de que aún muchos ministros en las congregaciones empiezan a orar y están orando, y en la forma como se dirigen a Dios, usted que está en la parte de atrás, y a veces quizás en el coche de algunas personas, a usted le cuesta darse cuenta que esa persona está orando. Por la forma como se dirige a Dios, como si Dios fuera cualquier cosa. Es la forma de orar. Jesús dice aquí, santificado sea tu nombre. O sea, desde que yo digo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estoy predisponiendo a las personas a escuchar a Dios. Capto la atención de las personas para que ellos sepan que voy a hablar con Dios. Entonces, aquí tenemos la necesidad de saber que el nombre de Dios debe ser santificado, que debemos santificarlo en nuestras vidas. Tercero, la necesidad de que Dios establezca su reino. Venga tu reino. El reino de Dios de dos maneras. Tanto el reino de gloria, que es el que habla aquí especialmente, como también el reino de gracia. Usted dirá, hermano Fausto, ¿y cómo así el reino de gloria y el reino de gracia? El reino de gloria, cuando ya Jesús venga por segunda vez en la gloria de su Padre con todos sus santos ángeles y nos lleve consigo a las mansiones celestiales, ese es el reino de gloria. Pero el reino de gracia es el que usted y yo tenemos que entrar hoy, no mañana. Cuando una persona se arrepiente de todo corazón, esa persona ha entrado al reino de la gracia. No crea usted, no ve el reino de Dios en el futuro, véalo ahora. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Ya Jesús estaba entre ellos, el reino de los cielos Jesús. Entonces, para que usted y yo entremos en el reino de gloria, debemos primero entrar en el reino de gracia, que debemos hacerlo ahora antes que sea tarde. Aquí ahora, en el cuarto, aquí nosotros vemos la provisión de Dios. Dánoslo hoy. ¡Qué bien! Cuando nosotros sabemos que tenemos un Padre amante, un Padre que suple nuestras necesidades. Ya Pablo lo dijo en Filipenses 4:19. Porque mi Dios suplirá todo lo que os falte. Jesús nos dice entonces que al dirigirnos a ese Padre amante, ese Padre suplidor que todo lo suple nuestras necesidades, Él dice, dánoslo hoy, o sea, danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Quinto, la necesidad, tenemos necesidad de perdonar, de que Dios nos perdone, y nos falta también perdonar a los demás. Cuando decimos perdona nuestras deudas. Qué bien, hermanos, que aquí nosotros también entendemos que ese Padre el cual Jesús habla aquí, también es un Padre que es perdonador. Un Padre que se deleita en perdonar. Un Padre que nos perdona y también nos anima, nos dice que debemos perdonar. De hecho,
Aquí nos encontramos con otra condición. Por nosotros mismos decimos a Dios, en una promesa nosotros estamos haciendo también. Estamos pidiendo a Dios que perdone nuestras deudas, pero a veces nos estamos comprometiendo a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y es oportuno recordar una parábola que puso, lo que aparece allí en Mateo 25. Note que Jesús habla de dos deudores. Cada uno debía una cantidad de dinero a aquella persona, y estos deudores no tienen que pagarlo. Había uno que lo que debía comparado con el otro, yo creo que, no recuerdo bien la cantidad ahora, pero creo que lo que debía como 10,000 talentos, no recuerdo, pero lea la historia y búsquela. Usted va a ver que la cantidad que debía era impagable. Y a él entonces, cuando salió de ahí, encontró otra persona que le debía, así que se cabe el término, 2 centavos, creo que 500 denarios. Y por eso lo estaba estrangulando, lo estaba ahorcando, para que le pagara. Cuando le dieron la noticia a su patrón, a aquellas personas que le debía, dijo, pero mira qué hombre más ingrato. Este hombre que está de echarlo a tinieblas exteriores, está de presión a echarlo a tinieblas exteriores, por ingrato, porque le perdoné una deuda impagable, algo que no podía pagar. Y ahora él, aquel que le debe 2 centavos, lo está estrangulando para que le pague. Lo que yo pudiera hacer entonces es echarlo a la cárcel hasta que pague el último centavo. Sí, que usted y yo entonces decimos perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sexto, la necesidad de reconocer que tenemos un Dios grande. Bueno, el 6 puede, aquí, yo lo voy a traducir de esta manera. Aquí, esta necesidad, antes, yo le voy a presentar esta otra. La número 5 es la necesidad. Cuando yo digo también, venga tu reino, aquí yo hago lo siguiente. Por ejemplo, la 6. Para no, vamos a que usted lo entienda mejor. La 6, la necesidad de triunfar sobre Satanás. ¿Cómo así? No nos deje caer en tentación. Qué bien, hermano, que Dios es un Dios que libra a sus hijos, un Dios que siempre envía a sus ángeles a librarnos y no nos deja caer en la tentación. Siempre los ángeles están, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando usted y yo nos ponemos en la mano de Dios, rápidamente cuando pedimos a Dios ayuda, Dios envía a sus ángeles. Es la única ocasión, hermano, en que Dios no deja la oración para después, la contesta de inmediato, envía a sus ángeles y nos libra. Y la necesidad número 7 es la necesidad de reconocer que tenemos un Dios grande que reina con poder y gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¡Qué bien! La Biblia habla mucho de reino. Si usted nota, Jesús siempre habló de reino. Mi reino es de este mundo y yo tengo un reino y el reino de los cielos y el reino de los cielos. ¿Por qué? En tiempo de Jesús usted nota cómo ellos exponían la vida por los reinos, cómo arriesgaban la vida de los demás también por los reinos. Y todo lo de ellos eran los reinos. Reinos efímeros, reinos pasajeros. Qué bien que usted y yo tengamos entonces un Padre que reina, el Rey del universo, reina con poder y gloria, y es Rey por los siglos de los siglos. Yo creo que bien vale aquí, como dice la Biblia, amén, como te viene diciendo la Biblia. A esto debemos decir amén. O sea, Jesús entonces aquí nos enseñó a orar con la oración modelo, esta oración del Padre Nuestro. De eso se trató la parte, o se trata la parte del lunes o del martes. Pero la parte del miércoles, que quisiera analizar con ustedes, la oración modelo parte 2.
En la oración modelo, parte 2, aquí se nos habla de algo muy interesante, que esta vez lo voy a leer con ustedes. Lucas 11, del 9 al 13. Aquí Jesús sigue hablando, aquí sigue hablando acerca de la oración modelos y de la necesidad de orar. Dice acá entonces la Biblia, en Lucas 11, del 9 al 13, lo siguiente. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Aquí hay un mensaje más grande que algo que usted se imagina. El mensaje que Jesús quiere presentar aquí es que nuestra mayor necesidad no es material. Nuestra mayor necesidad es espiritual. Usted analiza cómo él habla de la forma de pedir, de que, por ejemplo, estos tres imperativos están en griego en tiempo presente. Podemos notar que es un continuo inquirir, buscar y reclamar. Pedir, buscar y llamar. Pero ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Qué es lo que debemos pedir? ¿Qué es lo que debemos reclamar? Jesús dijo el Espíritu Santo. Jesús recomienda la oración. Y al recomendar la oración, nos muestra la naturaleza de Dios. Su argumentación va desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿De qué manera? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más entonces el Padre dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Ver, hermano, qué promesa, qué garantía, qué maravilla. Y usted puede verlo por usted mismo. Si usted tiene hijos, usted puede ver cuánto usted se preocupa por sus hijos, cómo usted no escatima esfuerzo por darle a sus hijos lo que ellos le pidan. Y Jesús dice entonces que si nosotros somos malos, no engañamos a nuestros hijos, no le damos una cosa por otra, sino que le damos lo que ellos merecen. ¿Cuánto más Dios entonces, que es un Padre amoroso, le da el Espíritu Santo a los que lo pidan? Otra vez tengo que volver a ¿por qué pedir? ¿Por qué pedir? ¿Por qué pedir el Espíritu Santo? Si Dios sabe que lo necesitamos en nuestras vidas, que es imprescindible en la vida del cristiano, que es imprescindible para la salvación. A los que lo pidan, porque Dios no obliga a nadie. Dios quiere darnos su Espíritu Santo, pero usted y yo, amigo lector de la escuela sabática, tenemos que pedirlo, buscarlo, pedirlo de todo corazón. Entonces Dios va a dar su Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que lo buscan. Pero ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Para qué pedimos el Espíritu Santo? Para hacer la obra que Dios quiere que hagamos, que por nosotros mismos somos incapaces de hacer. Así que la última parte es la que voy a analizar con ustedes, es la parte del jueves. Más lecciones sobre la oración. Aquí nosotros entonces, esta parte del jueves es muy conocida por todos nosotros. Se trata del fariseo y el publicano que encontramos en Lucas 18, del 9 al 14, donde Jesús dijo: 2 hombres subieron al templo a orar.
Uno de ellos era fariseo y el otro publicano. Dice la Biblia que el fariseo, haciendo alarde a su nombre, como la palabra indica, fariseo, él oraba diciendo: Padre, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, adúlteros, ladrones. Yo doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana. Así que este hombre se justificó. Usted ve entonces en la forma como oró el publicano. Este fariseo, en primer lugar, al orar, no sé para qué él oró. Jesús dijo que la oración, a ver, que nosotros nos puede ir a Dios. Este hombre no necesitaba nada, entonces ¿por qué viene a orar a Dios? Aunque él expresa la gracia. Pero, ¿para qué? Él dice entonces que te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, pecadores, ladrones, etcétera, etcétera. Nosotros debemos, hermano, en primer lugar, reconocer que somos pecadores. Y entonces así, al humillarnos, Jesús nos va a elevar. Cuando reconocemos que somos pecadores, buscamos a Dios, que hay que perdonar los pecados, y Él nos perdona. Este fariseo, Jesús aseveró que fue a su casa, así mismo como llegó al templo, no ocurrió nada en él, mientras que el otro fue justificado. En primer lugar, debo señalar, cuando ellos subieron al templo a orar, los templos antes diferían a como nosotros hacemos con las iglesias hoy. Por ejemplo, aquí en la iglesia, yo tengo la llave de la iglesia, muchos hermanos que tienen llave, pero nosotros abrimos la iglesia cuando hay culto. Y los templos siempre estaban abiertos para que la gente fuera a orar. Como Jesús dijo que es casa de oración. Si usted nota que ellos subieron al templo a orar, note también Pedro, cuando habla de Pedro y Cornelio, como también subieron al templo. La gente iba a orar. La iglesia, aunque usted puede orar donde quiera, pero la iglesia es un lugar apartado para la oración, dedicado a la oración. Donde usted va allí y con tranquilidad usted puede orar a su Dios. Sí, que a eso fueron ellos. Ahora, por otra parte, escuche, no dedico mucho tiempo al fariseo, voy a esa historia de sabe de memoria, pero note el publicano. El publicano, como sabía su vida, sabía que a veces él cogía algún dinerito que no le pertenecía, sabía que era pecador, dijo, en pocas palabras, dijo muchas cosas. Este hombre que reconoció que era pecador, de tal manera se abochornó y no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. Al decir, Dios, sé propicio a mi pecador, con eso dijo mucho. Con eso dijo, Padre, perdóname mi pecado. Yo sé que he hecho esto, yo sé que he hecho lo otro. Imagínese cuántas cosas él quiere decir con eso, sé propicio a mi pecador. Y Dios, que es un Dios perdonador, le perdonó, y dice la Biblia que éste descendió justificado, mientras que por otra parte no ocurrió lo mismo con el fariseo. Que Jesús entonces nos enseña a orar, en primer lugar en la oración. Nosotros debemos reconocer, mire cuántas cosas dijo Jesús aquí en el Padre Nuestro que usted y yo deberíamos reconocer. Entre ellas está la necesidad del perdón de los pecados. Perdona nuestros pecados. Así que en esta semana nosotros vamos a estudiar una lección muy interesante titulada Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Repetimos, usted ve que como el Espíritu Santo se estuvo activo en el ministerio de Jesús, como Jesús siempre tuvo el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo se posó sobre él, como su ministerio fue guiado por el Espíritu Santo. Yo decía hace un momentito que el Espíritu Santo fue el fanal que guió el ministerio de Jesús, quien lo guió hasta la cruz,
hasta que dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. La vida de Jesús fue una vida de oración, una vida entregada al Espíritu Santo. Y ya usted ve que Jesús, desde todo el tiempo, aún en la cruz, allí también oró, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Quiere decir entonces que usted y yo debemos vivir una vida de oración. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y espero que al compartir la clase con sus alumnos, si es que le toca, o al estudiarla todos los días por la mañana, usted pueda aprender la lección que Jesús a través de su Espíritu Santo desea revelarnos. Que Dios le bendiga.